Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos César. Saludos a Andrés y saludos a Ochi. Bienvenido Ochi. Buenas, saludos. Bueno, esta semana el tema es el discurso breve del que se hablará mucho. Resulta que el pasado miércoles el presidente de la República dio un discurso de unos 3 minutos en lo que anunció una serie de, bueno, una sola medida anunció, que se levantaban todas las restricciones que el gobierno había impuesto a propósito de la pandemia del COVID-19, y eso pues ha dejado a la gente como desencajado, porque no se esperaban un anuncio así tan introspectivo de parte de la primera autoridad del país, diciendo que ya estábamos totalmente normalizados de cara a la pandemia. Se hablará mucho de eso porque no cabe duda que el país tendrá ahora que adaptarse a esa nueva decisión presidencial, que no es una desescalada, fue un corte radical de las medidas restrictivas, porque lo que se venía haciendo era desescalando de manera paulatina, yendo a la normalidad, prohibiendo cosas, levantando prohibiciones de otras, la campaña por la vacunación, la campaña por la presentación del pasaporte COVID para entrar a las instituciones, a las oficinas, para las actividades, y este discurso del presidente pues dio un corte radical a todas esas restricciones que el gobierno había impuesto al discurrir de casi 2 años que tenemos en esto. En marzo cumpliríamos 2 años de que entramos en la etapa de las restricciones por el COVID, que hay que decir, es una enfermedad que se originó en Asia, específicamente en China, en el último trimestre del año 2019, y que por estos lares empezó a tener su consecuencia a partir del mes de febrero, marzo del año 2020, y de ahí para acá la historia, no es historia, ha sido vivencia de cada quien con este tema de esta pandemia, todas las tragedias que ha traído, todas las pérdidas de vida, todo el cambio en el sistema existencial de la gente, que todo el mundo habla de un antes y un después de esa pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la nota del presidente para hablar en contexto de lo que él dijo y poder nosotros orientar a nuestra gente, a los ayuntamientos, si Albertico nos pone el corte, que breve, con audio lo podemos tener para oír del labio del propio presidente cuál fue la decisión que se tomó a nivel del gobierno con relación a las restricciones por el COVID. Adelante, director. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa, y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso, hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros.
Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Bueno, ahí está dicho el mensaje presidencial. Mensaje que no es tan sencillo como alguna gente lo ha captado. El presidente ha dicho, es responsabilidad de cada quien cuidarse. No ha pasado la pandemia. Que no haya restricciones y que no sea obligatorio llevar la mascarilla. Eso es una cosa diferente a que usted sea responsable de su propia salud y del de su núcleo familiar. Es cierto que han variado las cosas, que las estadísticas marcan un descenso de los contagios, de la letalidad de los contagiados, pero sigue ahí pendiente. Es más, hay latitudes del mundo donde está en alza la pandemia, que aquí, por las medidas que, como decía el presidente, se han llevado con responsabilidad del sector público y socialmente hablando también con mucha responsabilidad, pues hayamos bajado esos indicadores. No quiere decir que vamos a entrar en una etapa ahora de alegría que nos va a contagiar de la enfermedad de nuevo. No es eso. Se trata de que la gente se sienta en libertad. Además, este es un país que vive esencialmente del turismo y esos mensajes alientan a que el turismo afiance su recuperación, porque se está diciendo que el país no es que está libre de pandemia, sino que están todas las cosas que deben estar bajo control, César. Sí. Mira, André, yo hace tiempo que esperaba una medida de esa naturaleza, porque si nosotros que vivimos, ¿no, verdad?, participando en actividades, si tú vas a los restaurantes de la ciudad y de otras ciudades del interior, tú te vas a encontrar que nadie tiene mascarillas puestas y que el distanciamiento de la mesa, eso era una vez. Ya las mesas están todas donde estaban anteriormente de la pandemia. Entonces, yo sí creo, al igual que tú, que el presidente, ¿verdad?, fue claro en establecer que nosotros somos responsables, cada uno, de protegernos de que no nos vaya a afectar el COVID por alguien que esté afectado. Por ejemplo, en un ascensor a mí no se me ocurre quitarme la mascarilla, porque yo no sé quién va en ese espacio tan pequeño, el que va conmigo, si tiene o no tiene COVID. Entonces yo creo que uno debe de cuidarse en ciertos espacios, pero ya habían espacios que prácticamente nadie estaba utilizando la mascarilla. Yo pienso que ya, no sé, porque el presidente no habló, si ya dimos en la meta que nos trazamos, que era el 70%, estábamos cerca de lograrlo, no sé si ya lo sobrepasamos, de ese 70% de inmunidad que nos iba a dar la inmunidad de rebaño. Y la verdad es que André y Jochi, yo los otros días, bueno, cuando inició el Omicron, inició con unas alarmas, ¿no, verdad? Los países se alarmaron, tomaron medidas drásticas porque esto era peor que el Delta, de la variante Delta. Y entonces resulta que cuando estaba eso sucediendo, yo escuché a un científico
que decía que lo mejor que podía haber pasado, o que no estaba pasando, era precisamente el Omicron, porque él decía que ya eso era el fin de la pandemia como la conocíamos, y ya se iba a convertir en una endemia, sí, en una gripe normal. Y la verdad es que casi a todo el que le ha dado el Omicron, lo que le ha dado es una gripe, con raras excepciones, ¿no? ¿Verdad? Pero el que tiene su vacuna, el que tiene su inmunidad, su sistema bien cuidado, pues prácticamente lo que ha recibido es una gripe. Y parece ser, ¿no? ¿Verdad?, que ya hemos logrado esa curva ascendente hacia, ya estamos en el 6%. En el año pasado, en una ocasión, tuvimos un 4% de positividad, pero un 6% y bajando es una noticia alentadora. Entonces yo y nosotros de este programa, la sugerencia que le hacemos a nuestros amigos, ¿no? ¿Verdad?, que nos honran toda la semana con vernos, es que independientemente de que se quiten las restricciones, mantengan los protocolos para de esa manera uno protegerse uno y proteger la familia y proteger los demás. Pero la verdad que ya hay ciertos sitios donde uno puede tener más libertad del uso de la mascarilla. No, y reiterarle a la población también que no es que se ha desarticulado el gabinete de salud, al contrario, ahora sigue con ese control epidemiológico. Si bien es cierto, ya pasa a ser un virus endémico, tal como decían los científicos que esta era la atenuación del virus. También es nuestra responsabilidad recordarles a los que aún no se han vacunado, si bien es cierto no están pidiendo tarjeta de vacunación, la ciencia ha demostrado que lo único que ayuda a mitigar que esto pase a ser una enfermedad grave, sino más bien pase a ser una leve gripe, es la vacunación. Y nosotros todavía, la República Dominicana, tenemos la bendición de tener en inventario suficientes vacunas para vacunar al 100% de la población con las 2 dosis, más cerca de un 40% de la dosis de refuerzo. Por eso vemos que con 2 dosis completas hay cerca de un 53% de la población, pero esperamos a la vez, como reiteramos, de que sigan vacunándose para que no baje ese pico de nuevos vacunados y podamos llegar a esa gran inmunidad de rebaño. No importa que ya se aleve el virus, porque debemos pensar que no solo somos nosotros, sino tenemos personas mayores a nosotros con preexistencias médicas que viven con nosotros o que están en nuestro entorno del día a día. Hay que tomar conciencia de que el levantamiento de las restricciones agrava los riesgos de contagio. Sí, Sí, Porque claro. no está declarada todavía la pandemia como extinguida o como No. que pasó a la fase de endemia. Eso todavía científicamente no está hecho. No. Incluso decía yo que hay regiones del mundo donde está en alza y donde las restricciones se mantienen. Sobre todo en los países de clima frío que están batallando con el invierno y con la influenza que eso trae. La situación no es la que se pinta aquí en el trópico. Entonces debería ser un llamado de alerta y de aliento el discurso presidencial para aquellos que se han resistido a la vacuna o que se han descuidado de la vacuna, para que asistan a vacunarse. Porque tal como apuntaba nuestro representante juvenil en los ayuntamientos, aquí Jochi, hay vacunas, el presidente lo dijo, hay almacenes repletos aquí para la vacunación. Yo fui recientemente a ponerme mi dosis de refuerzo y lo único que no encontré fue gente en el sitio. Sí. Lamentablemente. Pero la disposición está, el mecanismo está montado, el personal está adiestrado, todo el mundo está consciente en esos centros de vacunación qué es lo que hay que hacer, te atienden con muchísima afabilidad. Y te consideran si eres mayor, si eres niño, lo que sea. Hay ya un equipo, hay una logística, como decía el presidente. El país está preparado ya para atender situaciones de emergencia que no estuvo antes, porque no tuvimos esa situación. La última gran pandemia fue hace más de un siglo y la República Dominicana estaba en sus cimientos. Aquí eso cuando llegó no se sabía lo que era, no había medio de comunicación y mató gente en toda parte del mundo, la famosa gripe española. Pero en estos tiempos, en la época, en la era de la información también enferma.
ayuda a sanar, pero también enferma. Aprovechemos la otra parte, esa de que ayuda a sanar. El mensaje presidencial, brevísimo, no tiene desperdicio. Habrá que ver ahora las opiniones de las sociedades científicas locales que tienen la palabra, el Colegio Médico, las asociaciones de epidemiología, etcétera, etcétera. ¿Qué van a decir? Además, recuérdense que hace apenas unos días el gobierno dominicano abrió la campaña para la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, porque lo de 2 años en adelante ya se habían vacunado en otro ciclo. Habrá que ver cómo cae la desescalada fulminante que ha decretado el presidente del tema del COVID con relación a la campaña de vacunación de los menores. Por eso, porque la vacunación de los menores es muy importante y los menores son generalmente, no presentan síntomas, son asintomáticos, pero son altamente contagiosos, porque el niño, la niña de Hochi que llega de la escuela, que lo primero que hace es abrazarlo, si va contaminada... Una portadora sana. Sí, una portadora sana, pero directa. Directa porque tú no te vas a cuidar frente a tus hijas menores. De nada. Si tienen gripe te la van a pegar, si tienen COVID te la van a pegar también, te van a contagiar. Entonces es bueno que la gente haga conciencia de que la solución al tema de la pandemia, la tuya, la de tu familia, es que te vacune. El gobierno ya dijo, yo cumplí, de aquí para allá te toca a ti el tema, te toca a ti. Es como cuando el médico te tiene interno y te da de alta, el médico te dio de alta. No quiere decir que no te vas a morir por lo que tienes, si no te cuidas. Si tú vas a tu casa y no sigues el tratamiento que te han indicado, tú te vas a enfermar de nuevo, probablemente peor que como estaba. Entonces hagamos conciencia de eso, César. Digo, y lo más importante es que el gobierno sigue supliéndote la única medicación que hay, que es la vacuna preventiva. Hay que decir, hay que ser enfático, ¿no? ¿Verdad? Y reiterativo, para que la gente no baje la guardia, independientemente de que todos ya estamos cansados de mascarilla y de cumplir con los protocolos, el distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero, como decía André y decía el presidente, no bajemos las guardias, ¿no? ¿Verdad? Aunque ya, es verdad, André, ya no es lo mismo la pandemia ahora en esta etapa que estamos viviendo que cuando iniciamos. Ahora ya la comunidad científica domina mucho mejor el tema, ya hay alternativas, ¿no? ¿Verdad? Que no habían en principio, como es la vacuna, como es la patilla para, que es un antigripal, pero en vez de ser un antigripal es un antivirus de COVID. Un anti-COVID. Entonces también está la patilla para aquellos que no asimilaban la vacuna, los anticuerpos. También hay, es decir, que la comunidad científica mundial, sobre todo en Estados Unidos, ha avanzado mucho con el tema y ya no es lo mismo, ya estamos preparados para cualquier situación que se presente, como decía el presidente, y yo creo que los dominicanos vamos a seguir cuidándonos, ¿no? ¿Verdad? Con la alegría de saber que ya no es un mandato de ley, un mandato de salud pública, de la una disposición sanitaria. Ya no es una disposición, ¿no? ¿Verdad? Sanitaria, sino que es algo voluntario. Pero eso no quiere decir que porque sea voluntario usted lo deje a un lado en un 100%, no. Siga viviendo su vida como la está viviendo, cuidándose en ciertos lugares y cumpliendo con algunos protocolos, aunque ya tenemos un poco más de libertad. Y también que la gente vuelva a la normalidad normal, si cabe el término, porque antes de la pandemia la gente tenía un comportamiento y después de la pandemia era un desafío a todo. Se armaron los pelotones eso de fiesta, los teteos. Sí, el afán de la gente por estar donde no debía estar, y eso tú no lo veías antes. Yo soy de lo que espero que la normalidad vuelva por ahí, que sea normal la vida de la gente. Sí. ¿Cuál es el afán de ese aglomeramiento, de ese fiesteo de media tarde en los bares, en los restaurantes, en los espacios cerrados?
¿cuál es el afán? O sea, ¿cuál es el afán? La vida va a seguir. Hay gente que quizá pensaba que había que vivir los últimos días de Pompeya, porque se iba a acabar todo, pero vamos a reflexionar con lo que pasó en los núcleos familiares durante estos casi 2 años, sobre todo el último año, que se vio aquí una época de terror. Así es. Yo viví eso en carne propia, lo sufrimos. Aquí en los ayuntamientos perdimos a Miguel Sanz, fruto del virus. En mi núcleo familiar se perdió el tronco principal de la familia. Y cuando tú miras alrededor, tú vas a encontrar en todos los grupos familiares que alguien perdió a alguien, sí, o que alguien quedó fatalmente enfermo de eso, porque nada más no mata, también deja enfermo de otras condiciones, tiene consecuencias. Entonces hay que ser responsable. La responsabilidad comienza por la vacunación, insisto yo, pero continúa por un comportamiento socialmente aceptable. Usted no puede estar provocando la fatalidad en los grupos familiares o individuales. Usted no puede exponerse porque con eso expone a los otros. Oye, hay muchos estudios ya que demuestran, ¿no, verdad?, que a ciertas personas, no a todos, ¿no, verdad?, porque no todo ser humano no tiene el mismo sistema inmunológico, es decir, tú no tienes la misma resistencia, pero ya hay data suficiente como para uno saber la consecuencia del COVID que le ha dejado a muchas personas que antes del COVID no tenían ciertos dolores, que ahora incluso gente que eran atletas, que hacían ejercicio constantemente, después del COVID van al gimnasio y es un dolor que no pueden hacer los ejercicios. Y así hay gente que le dañó los pulmones, que comprometieron, tienen los pulmones comprometidos. Porque lo bueno del Omicron, si es que tiene algo bueno, ¿no, verdad?, porque sigue siendo un virus, es que no ataca los pulmones abajo, sino es hacia arriba. Entonces no te deja esa escuela que te dejaba anteriormente el Delta y los otros variables anteriores. Otras variables anteriores. Entonces por eso yo siempre me cuidé. A mí, gracias a Dios, al día de hoy, ¿no, verdad?, a mí no me ha dado el COVID, ni a la esposa mía, sí le dio a los dos muchachos, pero nosotros tratamos siempre de cuidarnos y de tener un sistema inmunológico lo bien fortalecido para poder resistir cualquier virus, aunque no es fácil, pero hay fórmula para uno, y siempre se dijo, y yo escuché un famoso neurocirujano de Estados Unidos que ganó premios por sus manos, que él decía eso, que no se ha estudiado lo suficiente a la gente que le daba sin síntomas, es decir, eran asintomáticos, y que probablemente tenían una defensa bastante buena que le permitía a ellos contrarrestar al virus. Entonces también nosotros tenemos que cuidarnos nuestra salud, no solamente para el COVID-19, sino en términos generales. Entonces, finalmente, de parte nuestra es que sigamos algunos protocolos, independientemente de que ya estemos libres de cumplirlo. Vamos a seguir, no nos vamos a volver locos. Yo pienso igual que tú, que ahora la gente probablemente haga menos cosas que lo que estaba haciendo cuando estaba prohibido que se hiciera. Ojalá sea así y que volvamos a tener una vida normal como la teníamos antes de la pandemia. Yo creo que sí, porque esa es la norma del ser humano. Cuando le imponen las cosas, trata de hacer la imposición, pero cuando hay una disposición ni pasa por ahí, por lo que se le dispuso. Entonces yo creo que eso va, pero sí hay que priorizar de nuevo lo que dice el licenciado Ayala, de la responsabilidad. Así como usted dijo que había data suficiente para estudios diversos, hay varios estudios que han arrojado que dependiendo la preexistencia clínica que tú tengas, esa va a ser la conducta
leve o grave que va a tener el TI en virus. Hemos visto que un gran número de personas con diabetes lamentablemente no han sobrevivido a este virus, sí, al igual que hipertensos. Entonces, sí, usted no está solo en su casa. Recuerde que usted tiene a la abuelita, tiene la mamá, tiene el papá, tiene el tío, y a medida que han ido suavizándose las medidas, más se ha ido juntando la familia. Entonces, usted, la herramienta que le da el gobierno a través del Gabinete de Salud es que siga con la vacunación y en los sitios cerrados la prevención con la mascarilla. La mascarilla, que es un aditamento que llegó para quedarse, porque hay que decir que el uso de la mascarilla, como apuntaba César, que no se le ocurrirá montarse en un ascensor sin su mascarilla, ese aditamento que ya es como parte de la corbata que lucimos, los hombres, o la pañoleta en la mujer, lo va a cubrir de muchísimas otras cosas también. Claro. No se le ocurra a usted meterse en un grupo de gente donde está todo el mundo encima del otro sin su mascarilla. Los orientales, donde vienen estos virus tan letales, que tienen ya una experiencia dolorosa con esto, porque por ahí fue que comenzó aquella famosa gripe, sí, que de los años 90 está dando carpeta y ha evolucionado a este virus. Están acostumbrados a su mascarilla. Usted ve las calles de Tokio llenas de caminantes con, sí, con su mascarilla, y vienen en eso hace 30 años usando todo el mundo su mascarilla, porque se están cubriendo de la gripe, se están cubriendo de la polución, se están cubriendo de esos virus raros, y se cubren, sí, de muchísimas otras cosas que transmiten los humanos y que transmiten otras especies, y que está también en el medio ambiente a través de la polución. Entonces, el consejo es el mismo que dio el presidente. Usted es responsable de cuidarse usted y de cuidar su núcleo familiar. Qué bueno que la desescalada llegó, qué bueno. Nos la ganamos con el buen comportamiento, ahora acentuemos ese buen comportamiento. Vamos a una pausa. Yo estuve dando seguimiento esta semana, bueno, en lo que si uno puede hacerlo, a la agenda del presidente, porque se movió mucho por el Gran Santo Domingo. Estuvo poniendo en servicio unos corredores de autobuses ahí en la Churchill. Qué interesante, porque me imagino que eso va a poner coto al relajo que tenían un viaje de chatarra allá en la Churchill con Kennedy, que tomaron eso ahí para ellos. Me imagino que ahora con un corredor de autobuses eso va a desaparecer. Pero hago el comentario porque también ha habido en los últimos días informaciones, en algunos casos denuncias, del deterioro en que está el sistema del metro de Santo Domingo. Y yo estuve recientemente por el área de Santo Domingo Norte y vi que es donde se inicia la línea 1 del metro de Santo Domingo. Vi el deterioro físico que presentan las estaciones, el elevado se ve horrible. Yo creo que si eso simplemente con darle una limpieza, eso le cambiaría no solo la apariencia, sino la autoestima a la gente de Villamella, con que usted esos muros y esas columnas, esas vigas, usted las pinte, eso se vería bonito, eso se ve deteriorado totalmente. Sería bueno que el presidente, que se ocupa de todos los detalles y que tiene una agenda inacabable, parece, no sé cuántas horas que le dura el día al presidente. Bueno, qué bueno, se le paga para eso, aunque él no cobra. También le presta atención no solamente a la extensión que él ha autorizado del metro, que va a llegar a los Alcarrizos, que van a poner un teleférico por ahí también, sino las obras que están hechas. Yo recuerdo que al inicio de su mandato él puso mucho énfasis en recuperar las obras públicas, en atender los mantenimientos de aquellas obras que estaban en servicio y determinar otras que estaban en fase de terminación, que no importa qué gobierno la comenzó. Yo recuerdo un mensaje presidencial en ese sentido. Quizá es propicio para que él tome nota, porque parece que él es el que lo tiene que hacer todo, por muchísimas razones de incompetencia que tienen aparentemente unos funcionarios que no funcionan, de que ese metro, que es un bien público,
que hay que ver el aporte que le da eso a la clase humilde, que el metro lo usa la clase baja, la clase trabajadora. Baja, quiero decir, económicamente deprimida, no tiene otra connotación. Entonces, ir en apoyo de esas obras públicas, de su recuperación, de su mantenimiento adecuado, es también invertir en la gente, como decía el líder del presidente Abinader. Sí, invertir en la gente y primero la gente. En el metro es la gente la que se monta, la gente llana del pueblo. Tú sabes que si nosotros hemos de algo carecido, ¿no? ¿Verdad? Es una debilidad en el mantenimiento de las obras que con tanto sacrificio, ¿no? ¿Verdad? Se hacen, que cuestan tanto dinero, que a veces o muchas veces están sobrevaluadas y el pueblo está pagando más de lo que realmente debe de costar. Eso ha sido una debilidad tradicional de dejar o permitir que las cosas se vayan deteriorando para tener entonces que volverla. Eso yo nunca lo he entendido, por eso yo siempre he sido partícipe o siempre he estado de acuerdo de que aquí se monte un ministerio de mantenimiento público, que Obras Públicas se encargue de eso, de hacer las obras, pero que sea otro ministerio que se encargue de darle mantenimiento a que esa obra se mantenga en el tiempo y no que a cabo de unos años ya esté deteriorada. Yo creo que válida tu observación, yo lo he visto también. Creo que hay que hacer una inversión para recuperar todas las estaciones, ¿no? ¿Verdad? Hay que pintar muros que se ven bonitos, poner esos muchachos que tienen talento en los barrios a pintar muros, que el ayuntamiento lo estaba haciendo aquí, pues el ayuntamiento de Santo Domingo Norte puede también asumir esa técnica. Hay algunos murales en Santo Domingo Norte, pero no realzan la apariencia de aquello y se ve lúgubre la avenida Hermana Mirabal con ese tema. Claro. Entonces yo creo que el presidente, que tiene una agenda bien intensa o extensa en el tema transporte, porque hay que reconocerle que hay en proyecto varios, que hay varios temas ya proyectados que van a venir a solucionar algunos problemas de transporte. Creo que lo de la Churchill es un paso, ¿no? ¿Verdad?, que lo establece la propia ley, pero a mí lo que me preocupa, no sé lo que pasó en la Núñez de Cáceres, no sé qué pasó en la Churchill, es qué están haciendo con esas chatarras, porque lo que establece la norma, ¿no? ¿Verdad?, es que esas chatarras se iban a deshacer de ellas, porque aquí se han hecho otros programas en el pasado y después reaparecen esos vehículos en la calle y se sobreentiende que Impuestos Internos iba a sacar esa matrícula y esa placa de circulación para que no pudiesen poder renovar. Tiene que haber un desguazadero paralelo. Y eso estaba establecido. Eso lo tiene que estar manejando el mismo sindicato. Pero eso lo estableció el Intran. Era que tenía, porque recuerdo que la directora anterior ya tenía, porque me lo explicó en una ocasión, tenían ya todo un sistema montado para ir deshuesando esas chatarras. Pero me preocupa que si se la dejan en manos de los choferes, ¿no? ¿Verdad?, van a aparecer, abren otras rutas, sí. Van a aparecer otra vez no otras rutas, porque no es tan fácil. Tú sabes que las rutas son del Estado, pero tienen operadores. Esos choferes inventan las rutas y después se las normalizan. Entonces, lo que sí no he visto una declaración, ¿no? ¿Verdad?, del director del Intran de qué se está haciendo con esos vehículos, porque el proyecto abarcaba varias etapas, ¿no? ¿Verdad?, en términos de los choferes. Algunos iban a ser propietarios de las guaguas que iban a comprar el propio sindicato, que se convertía en una empresa, ¿no? ¿Verdad? Tú podías ser socio de la empresa, podías trabajar para la empresa o podías recibir dinero en efectivo para tu vehículo, y entonces tú
la idea era o comprar un taxi o montar cualquier tipo de negocio. Pero esos vehículos que son inservibles no pueden seguir circulando en nuestras calles. Primero porque ya nuestras calles están colapsadas. Entonces, si logramos sacarle, que son unas 23,000 chatarras, pero de ahí le sacamos no sé cuántas, pero las que se le saquen, si van a seguir circulando en la vía, entonces no estamos haciendo no estamos haciendo nada en términos de descongestionar el tránsito, que de eso se trata, de que la gente, aparte de ir más cómodo, ¿no? ¿Verdad? La comodidad es llegar a un punto donde la gente no tenga que usar su vehículo, sino que haya transporte masivo entre el metro, el teleférico y los autobuses suficiente para usted no tener que salir de su casa. Y aquí hay casas que salen 3 y 4 carros de una misma casa, no salgan tantos vehículos y los vehículos se queden. Por ejemplo, el que trabaja aquí, vive en la región o en el municipio de Santo Domingo Norte, ahí hay que hacer una gran estacionamiento, un gran estacionamiento para que la gente pueda dejar su vehículo ahí, como se hacen en toda parte del mundo. Señores, para entrar a Londres hay que pagar un peaje, para usted entrar a la ciudad. Entonces usted deja su vehículo, se monta en el metro. Si usted trabaja en uno de los bancos o una de las empresas de la Churchill, usted sale ahí, ya se monta en su autobús y usted llega a su destino. Entonces esa es la idea de sacar unidades del sistema, ¿no? ¿Verdad? De que no haya tantos vehículos circulando, porque nuestras calles ya están colapsadas de tantos vehículos, no fueron construidas para tantas unidades. Por eso es que se entapona la ciudad, aparte de los científicos del IGC que están debajo de un semáforo haciendo yo no sé qué. Haciendo ciencia. Pero, sí, usted sabe que respecto, antes de pasar al tema de los corredores, respecto al metro de Santo Domingo, un dato interesante, con excepción del de Panamá, en la región es el único metro sostenible. O sea, si bien es cierto el gobierno está pagando los financiamientos de todas estas líneas nuevas, que son parte del gran plan de movilidad al 2030, que lo encabeza la Agencia Francesa de Desarrollo, el día a día del metro se paga, es decir, el mantenimiento de las unidades y los sistemas integrados. Entonces, impacta mucho, causa mucha impresión de que estén en franco descuido las unidades, a tal punto que el metro de nosotros, de forma circular, sobrepasa los 500 millones de pasajeros. O sea, aquí se utiliza el metro. Sí, claro. Y respecto a los corredores, nuestra única preocupación ha sido es que estos empresarios del transporte, que cada vez que quieren, se les antoja una modificación o algo, lo que hacen es que paralizan el país, de la misma manera fuesen a paralizar estos corredores, pero no. Tienen bastantes penalidades en esa sociedad que hay con el Estado, que es dueño del espacio público, de estos principales corredores. Y además, supe esta semana que la Agencia Francesa de Desarrollo está como un cuerpo técnico para capacitar a los choferes y a los usuarios, a tal punto de que ellos están buscando la forma de que haya un ticket único para que se acabe ese menudeo, de que el dirigente choferil le escondió al fisco que en esta ruta se ganó tanto al día. No, todo va a ser con una tarjeta electrónica que le sirve a usted para utilizar las guaguas de ese corredor, las guaguas de la onza, el metro y el teleférico. Bueno, el corredor de la Churchill comenzó con un método único de pago que tiene que ser electrónico. Sí, ese mismo. Eso, sí. Una de ahí las... perdón que lo interrumpa, ahí aplican el piloto. Sí. Una de las bondades, ¿no? ¿Verdad?, que tiene este sistema electrónico para los dueños de la guagua, porque me decía a mí un gran empresario del transporte que sus choferes, ¿no? ¿Verdad?, no siempre reportaban todos los pasajeros, pero eso le garantiza que si entraron 40, se montaron, 40 van a pagar. Claro. Porque ese dinero entra automáticamente a la cuenta de la empresa que se formó, ¿no? ¿Verdad?, en esa ruta, porque hay que decir que cada ruta tiene una empresa diferente. No es una empresa que va
a tener 4 o 5 rutas, no. En cada corredor de esa hay una empresa formada para ese corredor. Así es que lo establece la ley 6317. Ya hablando con los sindicatos, la gran mayoría tienen ya todas esas empresas constituidas en cada una de las rutas que ellos operan, porque hay que recalcar lo que decía Jochi, decíamos, las rutas son del Estado. Es decir, hay operadores de esas rutas que tienen un protocolo y tienen contratos para operar esas rutas, pero ellos no son dueños de esas rutas. Es decir, los operadores de la ruta de la Churchill ahora, ellos no son dueños de la ruta. Dueño de la ruta es el Estado. Lo importante es que el Estado mantenga la autoridad en esos corredores, mantenga la calidad para que la gente se empodere y use eso. Por eso fue que comenzamos el comentario hablando de la necesidad de mirar hacia el metro de Santo Domingo, volver sobre esa inversión multimillonaria. Apuntaba Jochi de que es sostenible el día a día del metro. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. Como es buena noticia recordar que la construcción de ese metro fue una obra que se emprendió aquí, muy novedosa, que tuvo al frente a un equipo técnico que se la jugó y le salió bien el asunto. Entonces, eso hay que protegerlo, claro, y eso hay que profundizarlo. Yo veo que están haciendo la extensión a los Alcarrizos. Yo me pregunto, ¿y cuándo vamos a hacer la línea que recorra toda la 27 de febrero? Que es la otra gran arteria de movilidad que tiene el Gran Santo Domingo. O sea que la 27 de febrero, cuando se estaba presentando el proyecto en el Congreso, se sobreentendía que la 27 de febrero iba a ser manejada por el Estado en una especie de esos, ahora no recuerdo el término técnico. Controles. No, son BRT, ajá, que son, si usted ha ido a Colombia, a Bogotá, ve esos BRT, ¿no? ¿Verdad? Que pasan y son muchas guaguas. Son muchas guaguas, como un tren, pero en una especie de autobús. Alimentado por electricidad. Entonces, eso no necesariamente tiene que ser puede ser el de Colombia es por tracción motor. Sí, tracción motor, puede ser. Entonces, eso era lo que se entendía que se iba a hacer en la 27 de febrero. No sé en qué ha parado eso, porque hacer un sistema BRT es un sistema novedoso que yo pensé que también se iba a hacer en la Churchill, en la isleta central, pero finalmente se decidió por hacerlo en una de los carriles. Pero lo que manda la 27, que es mucho más económico, es una especie de BRT, y eso usted puede entrar a la página, a cualquier página en Quito, en Bogotá, que es más profundo. En Bogotá. Está muy desarrollado en Bogotá. Bueno, en Bogotá nunca se ha hecho un metro. En Bolivia no, ¿cómo se llama este país donde estaba? Que fue la primera dama que inició esa transformación. En Argentina. No. Argentina tienen problemas también con la movilidad. En un país de eso, en Bolivia, no Bolivia, sino... Está Ecuador, está Bogotá, está Brasil. Sigue, porque se nos está escapando. Uruguay y Paraguay son países pequeños. Sí. Nicaragua. No. Está Venezuela. Es que en la Venezuela no se hace nada. Es en la área de Sudamérica. De esos países de Sudamérica, bueno, de esos países. Igual no queda ahí. Indígenas. Perú. Ya no nos quedan ahí. Ya claro que sí, es más donde sancionan en Chile. el Parlacén. Pues en Centroamérica. Sí, dices, claro. Honduras, Guatemala. En Guatemala. Es un país pequeño. Y ellos implementaron, si usted entra, usted va a ver que en Guatemala también tienen ese sistema BRT. Y en Guatemala los sindicatos, los sindicalistas, a igual que en Ecuador, no en Quito, sino en Guayaquil, sí, cuando fueron a implementarlo, ahí los sindicalistas eran con puñales en el cinto. Ahí sí es verdad que eran, si aquí que eran guapos, ahí sí es verdad que habían
que cuando fueron los colombianos a tratar de implementarlo allá, le decían que le dijeron a ellos, ¿no verdad?, para amenazarlo, que todos los días amanecían gente muerta en el río de Guayaquil. Es decir, sin embargo, hoy esos transportistas son los más ricos que tiene el país, que tiene Ecuador, son los transportistas. Este es de Guatemala, el sistema de Guatemala. Muy parecido al de Quito. Sí, pero tú ves cómo funciona. Entonces eso es lo que se esperaba que se iba a hacer en la 27 de febrero, que es un sistema casi parece como si fuera un metro. Un metro, pero es un BRT. Bueno, la 27 se puede hacer ahora con autobuses eléctricos. También porque la modernidad ser, también llegó hasta pero ahí. la verdad es que en el plan de movilidad que tiene el Estado, no sé qué va a pasar con la 27 de febrero. Es una avenida bastante amplia, ¿no verdad? Yo voy a llamar a Onésimo González para que me oriente. Onésimo era de los propulsor de que se hiciera un BRT en la 27 de febrero. Sí, por eso lo llamaré para que me oriente. Y él es de esa escuela. Pero mire, el Intran ha reiterado que ya en una segunda etapa, cuando ya se alimenten de esta nueva modalidad de solución de transporte, los diferentes corredores nuestros verán la forma de ir introduciendo autobuses eléctricos. Ya ha sido reiterativo el Intran en eso. No, pero yo creo que la ONSA ya tiene algunos autobuses eléctricos. Es que eso es importante porque hay ya todo un proyecto que para el 2050 me parece que prácticamente el 50% de la movilidad va a ser eléctrica. Bueno, hay fabricantes de automotores de Europa, básicamente, como la Volvo o como la Mercedes-Benz o la BMW, que han anunciado. En el caso de la Volvo, creo que su fábrica de motores de combustión cierra en el año 2025. Para los grandes países de Europa, los proyectos son que en el año 2030 toda la movilidad será eléctrica. Sí. Es decir, la movilidad eléctrica no es el futuro, eso es el presente, eso es el hoy. Y ya en la República Dominicana, bueno, el primer ejemplo lo dio el presidente de la República, sí, que le colgó la placa 01 a un carro eléctrico. Instalada aquí. Y eso se está promoviendo. Yo soy de los que está investigando en qué está la movilidad eléctrica de carga, por ejemplo, que en Europa ya es bastante abundante, los camiones eléctricos y sin conductor. Aquí lo de sin conductor todavía es un problema porque las vías no están aptas para eso. Eso tiene que tener una señalización. No, y una toma satelital, cartográfica. Eso tiene sus condiciones, que no las cumple la avenida Jacobo Malbuta, que aprovecho para decir que está llena de hoyos, el ministro de Obras Públicas. Tu amigo Onésimo González. Vía de esa magnitud llena de hoyos, no puede ser. Ahí no puede moverse ningún carro, ni eléctrico, ni de ningún tipo. Sí. Entonces, esa movilidad eléctrica, que es el presente, insisto yo, podría muy bien ser el plan que implemente el gobierno para la ruta de la 27 de febrero. Podría ser, ya esa tecnología está a disposición. Eso está ahí, eso ya está ahí. Ya te decía que hay autobuses eléctricos aquí, que la ONSA tiene, dirige el amigo común Ramé González, esa institución del sistema de transporte y de movilidad masiva. Se necesita, sí, que el gobierno tome en serio el tema de que eso sea un sistema, que no sean corredores aislados por aquí o por allí, una guaguita por aquí, un teleférico que va de un sitio a otro nada más. Tiene que ser un sistema integrado que permita lo que tú sugerías, que es que la gente que se mueve a trabajar a diferentes puntos del Gran Santo Domingo y de las grandes ciudades como Santiago, pueda realmente hacer un uso de eso. Sí. Que no sea un uso limitado solamente a los barrios carenciados, que fue el origen principal del metro de Santo Domingo. Eso hay que ampliarlo a otros estratos sociales. Hay otra información que es bueno que se sepa, ¿no verdad? Es que lo que establece la ley, ¿no verdad? Que cuando un operador de esto viola, ¿no verdad?, el protocolo que está establecido en el contrato, entonces esa ruta se licita.
a igual que nuevas rutas que se vayan a abrir, se licitan. Por ejemplo, la Lincoln no tiene ruta. Ahí no hay una ruta de ONSA. Si ONSA no va a seguir, entonces habría que licitarla, ¿no? ¿Verdad? Porque la ruta es del gobierno, entonces ONSA es del gobierno. Lo ideal es que sea ONSA y que use unos autobuses, como tú dices, eléctricos que tienen, para esas rutas. Pero la 27, y se nos acaba el tiempo ya. Pero la 27 es sumamente importante. Yo sugiero que esa sea una licitación que salga del ámbito de los tradicionales. Claro. Eso tiene que salir del ámbito de los tradicionales. E invitar al gran capital dominicano a invertir ahí en un proyecto con todas las garantías de calidad, de sostenibilidad y también de oportunidad, porque no hacemos nada con iniciar un proyecto ahí que a los 20 años eso no haya concluido. Eso no es. Bueno. Yo creo que el corredor de la 27 de febrero podría ser el gran proyecto del sistema de movilidad que el presidente está impulsando en sus últimas acciones. Nos costó tiempo buscar Guatemala, pero lo encontramos. Pero lo encontramos. Gracias por el apoyo al señor director. Los ayuntamientos regresan la próxima semana. Así es, bendiciones para todos.